2026 es el año de uno, de iniciar, caballo de fuego. El elemento que vamos a ver protagónico es el fuego. ¿De qué habla el fuego? La capacidad que nosotros tenemos de expandir, de creatividad, la capacidad de hacer, el espíritu, la fuerza. Es un año que va a premiar a cada uno de nosotros por nuestra propia valentía, por el vigor que tenemos. El caballo o un año de caballo de fuego también se caracteriza por superar los obstáculos. No en vano los jinetes son encargados también de atravesar las barreras que la vida nos pone. ¿Cuál es esa área de la vida que te ha costado mucho? ¿Cuál es eso que estás encerrando o que terminaste en un 2025 que es un año 9? ¿Y de qué manera te vas a abrir para superar el obstáculo? Cada uno de nosotros estamos en un reto familiar, amoroso, quizás las finanzas, el tema con los hijos. ¿Cuántas personas no pudieron concebir en el 2025? El año 1 es una invitación para que tengamos esa fe. Es un año de mucha fuerza, es un año de muchas oportunidades, donde la vida nos pide iniciar con Aries, iniciar con identidad, iniciar con chispa, con vigor. Es un año de atreverse, es un año atrevido, es un año que nos va a pedir autoexigencia, regulación, control, dinamismo, capacidad y sobre todo pasión. Si hay algo que le sobra al signo de Aries es la pasión. Si en el 2026, año de fuego, año 1, de grandes inicios, nosotros no aprendemos a confiar en nosotros mismos, es como estar un barco a la deriva. Y cada vez que nosotros sentimos o conectamos con esa energía de pérdida, genera frustración. Por eso, en esas áreas de nuestra vida nos va a beneficiar mucho Júpiter. El 2026 es un año donde Júpiter ingresa a Leo y empieza a abrir las brasas de los leones. Grandes personas, grandes personalidades de signo Leo, ascendentes en Aries y signo Sagitario son los que van a estar marcando la pauta de crecimiento. A Leo le corresponde crecer y brillar mucho en el 2026. ¿Cuál es la situación de vida que en este momento te conflictúa más? ¿Cuál es esa situación que en este momento sientes como fracaso? Ahí, justamente en ese punto donde no has podido brillar, el 2026 nos dice que es un año excelente para poder iniciar, comenzar cosas que nosotros habíamos dejado pendientes. Es un año de iniciar. 2026, año del caballo, año de fuego. Saturno, Neptuno marcan la pauta en el signo de Aries. No es momento de dormir. El reloj despertó, ahora es momento de wake up. La vida nos dice despertemos de la ensoñación y que los sueños neptunianos en Piscis ya terminaron. Ahora es momento de verlos materializar en nuestra existencia y no que se queden únicamente como sueños. 2026 nos espera para cada uno de los signos. ¿Cuáles son las perspectivas? Las vamos a ver aquí. ¿Cuáles son los mejores mensajes que van a estar impactando a nivel personal, profesional, a nivel vocacional para cada uno de los signos? Aquí lo vamos a trabajar. Un 2026 nos espera. Bienvenido, caballo de fuego. Vamos a mirar perspectivas 2026 para el signo de Géminis. ¿Cómo se acomodan las energías para Géminis? Si eres ascendente, en este caso, o tienes la luna en Géminis, o eres de signo Géminis. Géminis, un año que exige a Géminis dar más. Es un año que le pide a Géminis conectar mucho más a través del pensamiento. Es un año que le va a pedir a Géminis crecer, claro, es un año de mucho crecimiento y hay dos planetas que van a estar favoreciendo todo el 2026 para Géminis. Esos planetas son Plutón y Urano. Plutón y Urano se caracterizan por ser dos planetas transpersonales cuyo propósito y cuya función va a ser llevar la voz, la comunicación y la capacidad que tiene Géminis de escriba a otros niveles. Géminis es un año de mucho aprendizaje, es un año de aprender, es un año de arriesgar y es un año también de hacer muchas cosas de manera colectiva. Observemos cómo Saturno y Neptuno van a estar durante todo el 2026 para Géminis en su casa 11, la casa de los grupos, la casa de los liderazgos, la casa de poder comunicar algo.
Si tienes a Saturno en la casa 11, hay un punto de exigencia a través de la palabra, a través del conocimiento y a través de todo lo que ha sido la experiencia y las nuevas maneras de vivir la espiritualidad. Neptuno va a estar de la mano en tu casa 11. Eso quiere decir que soles Géminis, ascendentes o personas que tengan la luna en Géminis van a estar durante todo el 2026 expuestos a la parte pública o expuestos a la parte de grupos. Hay que aprovechar todas esas zonas de oportunidad para generar un punto de aprendizaje. Es lo que la vida insistentemente le está pidiendo a un ascendente Sol Luna Géminis. Plutón, de otra parte, lo van a tener en la casa 9, fragmentando todas aquellas creencias y dando al mismo tiempo oportunidades de nuevas visiones, de nuevos viajes y, ¿por qué no decirlo? Plutón en la casa 9 también se encarga de descubrir, desmantelar el verdadero gurú que habita dentro de cada uno de ustedes, Géminis. Entonces, en medio de tantas novedades y en medio de tanto arriesgar, y en medio de ser un año tan energéticamente abierto, claro, hay que cuidar mucho el sistema nervioso. Es un año también de mucha exigencia neuronal. Es un año también que le pide a Géminis poco descanso, ser más estratégico, pero también van a haber muchas situaciones que resolver Géminis de un momento a otro. La fuerza de Urano y la energía de Plutón en un aspecto trígono, pues Géminis, claramente la vida te va a pedir a través de esto solucionar temas casi que de ya para allá. Entonces ahí puede haber cierto nerviosismo, ahí puede existir ciertas relaciones por ahí un poquitico difíciles y hay una gran noticia para Géminis. La Venus Star Point que va a marcar la pauta de los próximos 9 meses en el 2026, a ustedes les va a corresponder en la casa 8. Tal parece que es un año donde ustedes también van a poder depurarse de todas aquellas experiencias negativas o tormentosas o de aquellos momentos de fracaso. También una Venus Star Point directa a 16 grados en Capricornio para ti, Géminis, en la casa 8, pues es el mejor momento para que renazcas como el ave fénix en una economía distinta, en algo diferente. Todavía los primeros 6 meses a través de las finanzas están regidas por Júpiter. Entonces Júpiter termina de enriquecer temas de autovalor, temas de apreciación. Es muy normal que Géminis, ascendentes o lunas empiecen un 2026 siendo muy conscientes de su propia energía, siendo muy conscientes de trabajar su autoestima, siendo muy conscientes también del verdadero valor que yace dentro de todos ustedes. Creo que el aspecto más favorable para ti, ascendentes en Géminis, es la capacidad que tiene Venus de transformar las heridas del ayer, típico en la casa 8, y esto va a marcar una pauta de 9 meses para Géminis durante el 2026. A eso contando que Urano le va a permitir conectar con mucha gente para que a través de todo el conocimiento y a través de otras formas distintas de pensar, ustedes también puedan estar alimentando. Géminis, un año donde también hay mucha autoridad a través de los eclipses. Si vas a tener eclipses en la casa 4 y vas a tener eclipses en la casa 10, el 2026 es un año que le está pidiendo a Géminis mirar otra capacidad de piso, otra capacidad de moverse. Entonces, casi siempre que tenemos eclipses en esta zona, eje 4 y eje 10, pues la vida nos saca de algún lugar, nos saca de un sitio conocido y nos pone en otro lugar. Entonces también la movilización, los viajes también va a ser muy replicado para Géminis. Hay un área que va a estar muy abierto para Géminis y es el poder comprender temas o aterrizar cosas que antes le había costado mucho trabajo. La entrada de Júpiter en Leo en la casa 3 va a hacer que Géminis pueda ampliar y tener. Llega el planeta más grande que es Júpiter del sistema solar, lo más abundante que tenemos a tu casa, Géminis, que es la casa 3. Cuando llega ese Géminis, cuando llega ese Júpiter a Géminis en la casa 3, es tener las herramientas y la estrategia para poder hacer lo que años atrás costó trabajo. Creo que es un año donde el caballo de fuego, año 1, le está pidiendo a Géminis ir a la cabeza y ser más auténtico con todo lo que ustedes han venido haciendo. Es un año de retos, es un año de viajes, es un año de movimientos repentinos, que es casi siempre lo que ofrece Urano entrando en este signo y lo van a tener de lleno durante todo el 2026, además apalancado por Plutón. Este punto estratégico le está brindando oportunidad para crecer,
a través de lo que ustedes habían visto o soñado o creído en el pasado como algo imposible. Creo que es un año que deben aprovechar, es un año fulminante y ustedes, Géminis, ascendentes, soles, lunas, ustedes son los que abren el 2026 porque muy el 1 de enero, Mercurio, que es tu planeta regente, va a estar en el grado cero de Capricornio, dando la pauta que es un año de mucha estrategia. El año uno no solamente es de iniciar, el año uno también es un año de pensar, es un año del mago y es un año que nos lleva a utilizar las herramientas Géminis que tú ya tienes en la mano para poder crecer. Muy favorable las energías que van a tener para este 2026. Además, con la presencia de Plutón, casi siempre podemos decir que las expectativas o se cumplen o se cumplen.